Ok, entonces, como les decía, mi nombre es Pío Salazar, soy artista digital. He tenido la suerte de trabajar en bastantes producciones complejas, grandes, ¿no? Espero que algunas de ellas las hayan visto ustedes. Les voy a mostrar un poquito mi reel a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos. Quería mostrarles un poco en qué consiste mi trabajo. En realidad tengo bastantes roles dependiendo del tipo de producción en el que estamos, dependiendo de los requerimientos. Por eso es que el nombre genérico, digamos, del tipo de trabajo que yo hago es artista digital, sencillamente para hacer la distinción en que la parte de trabajo que hacemos es para una salida o un resultado digital, ¿no? Este resultado digital es la manera en que se emplea luego en el cine de animación o en el cine con efectos visuales. Es un poco indiferente, son las mismas herramientas con sencillamente estilos distintos. Entonces, quería mostrarles un poquito mi reel. No hay todo aquí, pero para darle un poco una idea de las producciones en las que trabajé. Entonces, nosotros podemos ir conversando. Si tienen algunas preguntas en camino, le he bajado el sonido, pero solamente música. Pero podemos comentar un poquito las imágenes de paso. Em, Nosotros, como saben, estamos proponiendo un taller de creación de escenarios. Escenarios es una parte importante en la industria del cine y en el cine de animación. Bueno, aquí en mi portafolio van a ver una mezcla de tanto de escenarios como de criaturas o personajes. Pero en este portafolio en particular hay muchos escenarios. Estos son, por ejemplo, escenarios de Lego Movie. ¿Okay? Entonces, cada uno ha sido trabajado, obviamente, de manera específica. Hay también diseño de vehículos. En realidad, la distinción entre diseñar un vehículo y un escenario viene más por la parte de la propuesta artística y de algunas cosas específicas, pero los conceptos de modelado en sí son similares, ¿no? De diseño 3D o modelado. Acá también, en este caso es una mezcla de escenario interior, de los metros también. Lego Movie, de nuevo. Podemos conversar un poco de cómo se hizo Lego Movie, si quieren, ¿no? Cada uno tiene, es un desafío particular. Lo bonito de esta carrera es que realmente no hay dos días que se parezcan, dos maneras de hacer las cosas. Cada artista tiene su propia manera de trabajar, que es más eficiente o más adecuada a la situación requerida, ¿no? Generalmente nosotros comenzamos a trabajar ya desde preproducción, haciendo una propuesta de diseño. Muchos, por ejemplo, este Happy Feet, en este caso es un escenario también, pero en este caso un escenario orgánico o natural. Podemos hablar un poquito de cómo se desarrollan este tipo de escenarios. Y luego las herramientas que utilizamos son variadas, ¿no? En la época de Happy Feet, gran parte de esos escenarios fueron creados con Maya y ZBrush. Eran los inicios un poco de ZBrush en producción. Ya existía el programa, pero no se utilizaba mucho en producción, así que gran parte de lo que ven aquí fue hecho en Maya. Los escenarios se dividen, bueno, no se dividen, pero se pueden considerar en diferentes tipos, ¿no? Bueno, un escenario hecho de Lego o vehículos hechos de Lego es muy, muy particular, podemos hablar de eso. Tenemos escenarios orgánicos, cosas que contienen, por ejemplo, plantas, árboles, terreno, formas naturales como rocas, ¿no? Piedras, ese tipo de cosas. Y tenemos obviamente una gran cantidad de escenarios que contienen arquitectura, formas industriales, ¿no? Formas repetitivas también. Entonces, cada uno va a tener su dificultad. Eso es un pequeño portafolio, digamos, una pequeña muestra de las cosas hechas a través de los años. A eso hay que sumarle, por ejemplo, últimamente, bueno, hay un par de películas que faltan, tres películas que faltan, una que es La leyenda de los guardianes de Ga'Hoole, que es una película de, no sé si la han visto, con unos búhos, que ya salió hace algún tiempo. Otra película de Lego que se llama Lego Ninjago, otra película de Lego que se llama Lego Batman, pero ya no los quería aburrir con Lego todo el tiempo, entonces he tenido la suerte de trabajar con todas esas producciones. Y últimamente aquí en el Perú trabajé en AIMBO como diseñador de producción. Entonces, por ejemplo, en el caso de AIMBO, para aquellos que han tenido la suerte de verlo,
Hay muchos escenarios también muy variados. En el caso específico de AIMBO, obviamente se tratan de escenarios naturales. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? O tienen, yo también me adapto un poquito si ustedes quieren ver algo en particular. Aquí de lo que se trata es un poquito de darles una idea de cómo funciona este trabajo. ¿Ok? No sé si tenemos un moderador o si ustedes mismos acá veo que... No, van a poder hacer preguntas, pero a través del chat. Ah, ya lo veo acá. Sí. Buenos días, sí se oye ya. Por eso ya me respondían por el chat, muy bien. Estoy acostumbrado más al Google Meet. ¿Dónde estudié animación? Bueno, yo soy, acá donde me ven, yo tengo 52 años. Cuando comencé en industria de la animación, que fue en Europa, fue en París exactamente, no habían realmente muchas escuelas que propusieran eso, ¿no? Entonces, ustedes son más bien de una generación y algunas generaciones que tienen la suerte de contar con una formación académica. Así que en mi caso específicamente yo soy autodidacta y me formé en producción prácticamente, porque cuando yo comencé había una necesidad de esto, era un campo relativamente nuevo. Existían algunos estudios grandes de animación cuando yo comencé como Pixar, ¿no? o DreamWorks que comenzaban, pero era todavía un campo que quedaba por explorar. Las herramientas eran mucho más primitivas, mucho más básicas, mucho más tediosas también. Y ahora ya estamos en una época en que las herramientas permiten hacer prácticamente diseño conceptual casi en tiempo real, ¿no? Entonces, ya el 3D es utilizado en la fase de preproducción, en la fase de producción y en la fase de postproducción. Y eso es lo que vemos en las carreras de animación, básicamente, ¿no? O sea, todo el curso de animación está dividido, grosso modo, en esas tres etapas, ¿no? En la etapa de preproducción, obviamente estamos en una etapa de propuesta, muy cercanos a lo que se llama la unidad de dirección, o el Director's Unit, como se llama en Hollywood, que es generalmente un grupo pequeño, reducido, de un director, de un editor, de un guionista y de algún tipo de director artístico o diseñador de producción que va a comenzar a proponer ciertas cosas. La manera en que se proponen estos escenarios, en este caso, o personajes, o los dos, porque a veces es un poco difícil realmente eh, decir dónde comienza un escenario, dónde comienza un vehículo, ¿no? Obviamente en una película de ciencia ficción el vehículo es al mismo tiempo el vehículo y el escenario, dependiendo de la escala, dependiendo de cómo se le considere, ¿no? En otros casos, algunos personajes pueden transformarse casi en un escenario, dependiendo también de la escala. Entonces, como es una breve introducción a lo que hacemos, podemos hablar un poquito de las herramientas también. Sigue siendo de actualidad trabajar con sencillamente lápiz y papel. Yo generalmente lo hago solamente para poder tener una silueta. ¿Okay? Para mí el concepto de silueta es muy importante. En el caso del 3D, básicamente más tarde viene la textura, más tarde viene el color. Es mucho más flexible también, porque una vez que ya hemos creado un escenario en 3 dimensiones, pues ya no necesitamos recalcular el color, ya no necesitamos recalcular la luz. Directamente viene gratis, por así decirlo, por los programas de iluminación 3D. Dice, la creación de campos 3D con Blend y ZBrush para productos y escenas son el futuro rubro en el campo de la animación y el diseño. Bueno, no son el futuro, son literalmente el presente, ¿no? Y no solamente eso, sino que ha sido el presente durante ya bastante tiempo. Acá son solamente escenarios que voy a hacer para ustedes, para que vean un poco cómo los hice, para que vean cómo se hacen. Para que tengan una pequeña idea. Obviamente durante el taller vamos a profundizar mucho más esto. Vamos a utilizar a la vez, en esta charla probablemente vamos a tener tiempo de utilizar sobre todo ZBrush, aunque podemos ver algunas cositas de Maya también, algunos conceptos. Pero durante el taller vamos a hacer una mezcla bueno, básicamente cualquier herramienta que nos sirva, pero
por cuestiones de tiempo será sobre todo Maya y ZBrush. Pero para responder a JB, que es John, me imagino, ¿sí? La creación de campos 3D con Blender y ZBrush, como te digo, es ya el presente, no es hasta el pasado en algunos casos, porque ya, como ya te demostré, todas estas películas han sido realizadas así. Ahora, si te refieres específicamente al uso de Blender, yo he usado muy poco Blender, no porque no sea un buen programa, es un excelente programa, en algunos casos tiene inclusive herramientas hasta superiores de algunos programas comerciales generalistas, pero hay algunas razones que no tienen necesariamente que ver con la capacidad del programa, que son cosas que suceden en interno en los grandes estudios de animación. No está excluido que algún día o que algún estudio, yo no conozco ninguno ahora, pero de los grandes, ¿no? Estoy hablando de DreamWorks, de Pixar, de ILM, de Weta. Hasta donde sé, todavía no usan Blender, aunque generalmente son bastante flexibles, pero la primera razón por la cual no usan específicamente Blender, y otros, ¿ah? Porque hay otros programas 3D que son muy buenos, no es necesariamente por el tema de calidad del software en sí, sino tiene más que ver con el tema de integración a todos los flujos de trabajo. ¿Okay? Hay ciertas herramientas técnicas que son muy específicas y que han sido desarrolladas a través del tiempo en esos estudios, y en realidad el problema que ellos tienen es que no les conviene cambiar porque tienen muchísima inversión en términos de programación, por ejemplo, ¿no? Hay inversiones bastante millonarias, y entonces obviamente comenzar con un nuevo programa puede ser bastante costoso para el producto final, ¿ok? Hay que considerar que no se trata solamente de modelado o de diseño, o solamente de modelado y textura, sino hay aspectos de animación, hay aspectos de motion capture, de postproducción final, que puede que no se integren bien con estos programas, y es la única razón por la cual ellos son bastante tímidos o bastante lentos en adoptarlo, ¿no? Inclusive, cuando les explicaba ZBrush, ya existía cuando hicimos Happy Feet en el 2005, ya existía, es verdad que no estaba tan avanzado como hoy, pero ya se podían hacer algunas cosas, y tuvimos que insistir bastante porque fue un desafío crear ese tipo de escenarios orgánicos prácticamente a mano en Maya, ¿no? Fue extremadamente tedioso. Y entonces hacia el final de la producción, a mucha insistencia, logramos incorporar ese tipo de herramientas, pero tuvo que pasar por todo un periodo de aprobación técnica, etcétera, ¿no? Esa es la única razón por la cual no ven tan rápidamente este tipo de programas. Bueno, entonces lo que les quería mencionar es que en este caso de ZBrush, este es el tipo de cosas que vamos a ver durante el taller, cómo crear algunos escenarios con diferentes formas, cómo abordar estas formas, ¿no? Son escenarios fantásticos, podemos hacer realmente lo que queramos, y podemos hablar un poquito de las herramientas que vamos a ver. En este caso estamos utilizando ZBrush. Hay ventajas y desventajas en trabajar en ZBrush. Durante muchas versiones no fue considerado un programa ideal para hacer formas arquitectónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo relativo, en el sentido que al final un modelador 3D o un diseñador 3D lo que crea es formas en general. Nosotros vamos a proponer un taller específico más tarde de diseño de vehículos y un taller específico de diseño de personajes. Pero al final del día, muchas de estas herramientas se complementan, y al final del día, si realmente pensamos en lo que hace un artista digital, es un diseñador de formas, cualquier forma, debemos ser capaces de resolver cualquier cosa. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo de un escenario que contiene, ¿no? Es un escenario simple, pero que contiene elementos distintos, ¿no? Tenemos lo que sucede muchas veces en arquitectura o en un escenario, porque escenario puede decir, como le decía, un escenario, una montaña es un escenario, un bosque es un escenario, y obviamente inmuebles o edificios también son escenarios. Entonces, yo creo que lo que es desafiante en la creación de escenarios
es, si bien hay mucha gente que opta, yo también hago personajes, tengo diseño de personajes también, de vehículos, si bien muchos artistas optan por la creación de personajes, porque parece más glamoroso, porque parece obvio, porque es lo que vemos en primera línea, ¿no? Si regresamos un poco a mi reel, se dan cuenta que en realidad, si consideramos todo el cuadro de la imagen, ¿no? Como cineastas, ya pensando como cineastas, en realidad hay muchísimo más trabajo en los escenarios, tanto en calidad como en cantidad, en la industria del cine y el cine de animación. Si ponemos como ejemplo una película de Marvel, por ejemplo, efectivamente tenemos lo obvio, ¿no? El Iron Man hecho en 3D, el Increíble Hulk, los dobles digitales para cuando hacen escenas de riesgo, hasta Transformers, por ejemplo, ¿no? Pero una gran parte de las escenas, sobre todo las filmadas en fondo croma, en fondo azul o verde, son reemplazables con escenarios de cualquier tipo, que van desde el cielo, la creación del cielo, paisajes y obviamente edificios. Hay una gran cantidad de eso, ¿no? Entonces, como les decía, acá tenemos un ejemplo un poco de todo. Es un ejemplo simple. Les voy a mostrar también, vamos a ver, una cosita por acá. Ups. No, en este caso va a ser un vehículo, pero que también, como les decía, puede ser transformado en, en escenario. Ups. Ah, ok. Entonces, durante este curso vamos a ver realmente cómo crear todo este tipo de formas. ¿Okay? Este sería más específico al taller de creación de vehículos, que tiene sus especificaciones, obviamente, pero es para mostrarles un poquito el nivel de detalle que se puede obtener. ¿Ok? Eso son texturas solamente preliminares. Acá lo que hacemos es ver sobre todo el aspecto del modelo en sí. ¿Qué cosa es textura y qué cosa es modelo? Es algo que mucha gente se pregunta. Tiene que ver con qué tan cerca vamos a estar del modelo, cuáles son los requerimientos artísticos, obviamente, del director. Y en muchos casos también se utilizan inclusive varios modelos distintos, ¿no? O sea, podemos utilizar uno para planos medios o hasta cierto nivel de acercamiento, y podemos hacer interiores. Por ejemplo, en este caso todavía no he comenzado a trabajarlo, pero vamos a tener un interior en el barco, ¿no? Que va a ser considerado como un escenario. Entonces, escenario, vehículo es un poco relativo. En el caso de trabajo específico de vehículos, me referiré sobre todo a lo que es vehículos semi-orgánicos, ¿no? Como carrocerías de auto y cosas así que tienen sus dificultades. Pero bueno, regresando a ZBrush, ¿alguno de ustedes ya tiene algo de experiencia en ZBrush o ninguna? ¿Sí? ¿No? Ya, Pedro, ¿cómo estás? ¿Hay algo que quisieras ver en particular? Yo sé que mucha gente no utiliza mucho ZBrush, pero no se preocupen porque en cualquiera de los casos yo siempre hago los talleres comenzando de cero. ¿Ok? Entonces eso es válido para cualquier artista. Muy bien, el Instituto Toulouse, excelente. Bueno, entonces este ZBrush es el ZBrush 2022.01, me parece que hay una versión un poquito más reciente que es la .05, pero básicamente los fundamentos son los mismos. Para eso podemos regresar un poquito a Maya, ¿no? Y hablar un poquito de Maya porque hay obviamente similitudes y hay maneras de trabajar entre los dos, ¿no? Y la razón por la cual es similar es porque las dos utilizan la tecnología o la técnica de la geometría poligonal. Pero la geometría poligonal es algo bastante sencillo, ¿no? En el caso de Maya y en el caso de ZBrush también lo vamos a ver. Al final del día lo que hacemos es siempre tratar de comenzar con algún tipo de primitiva. Primitivas sencillamente son formas preestablecidas
que serían un poquito para aquellos de ustedes que hacen, no sé si en la audiencia hay gente que viene un poco del diseño 2D, ¿no? El diseño tradicional 2D, o alguno de ustedes dibuja tal vez. Entonces al final no hay que complicarse la vida, efectivamente hay un flujo que es específico, pero es específico en el sentido que también es específico dibujar. En papel, para el papel necesito también, bueno, pues por lo menos una hoja de papel y un lápiz o un lapicero, ¿no? Entonces acá es lo mismo, necesitamos algo mínimo, son flujos distintos, pero piensen que muchas veces cuando uno construye en 2D, por más que termine con una ilustración compleja, muchas veces funciona con algo muy básico, ¿no? O sea, líneas de construcción. En el caso del 2D, muchas veces ahora, si bien ya tenemos cosas como Photoshop que nos ayuda a hacer simetrías, que no, bueno, desde no hace mucho tiempo, que era algo que reclamábamos durante muchos años, porque los artistas 3D están acostumbrados a tener simetría desde siempre. Pero efectivamente las herramientas digitales tipo Photoshop o Procreate o Sketchbook o ese tipo de herramientas tienen una serie de ayudas al diseño de perspectiva, etc. Bueno, pero a pesar de eso, cuando dibujamos en 2D, muchas veces pues, comenzamos con algún tipo de forma de apoyo, ¿no? Si hacemos un rostro, vamos a hacer tal vez un círculo o un óvalo para luego ir detallando, ¿no? Cortando la línea de los ojos, detallando la posición de la nariz, de la boca, las orejas, el cuello y así sucesivamente. Entonces en 3D no es muy distinto, la única diferencia es que en vez de, por ejemplo, dibujar un círculo, voy a crear una esfera. Estamos en el mundo 3D, entonces directamente ya no tiene sentido dibujar un círculo, sino que puedo dibujar una esfera. Pero al final es un poco el mismo sistema, ¿no? O sea, voy a tener una construcción que parte de algo simple, una silueta, ¿no? Para poder luego crear ya formas más complejas. Y el otro concepto, entonces, cuando les hablaba de la materia prima, digamos, en 3D, es el polígono. ¿Qué cosa es un polígono? Es básicamente una cara que está compuesta, está conectada, o sea, por puntos, ¿no? Entonces, todos estos puntos, todos estos polígonos son modos de selección que voy a poder utilizar para editar mi forma y hacerla cada vez más compleja. ¿Okay? Este método de trabajo es generalmente lo que se conoce como low poly, o sea, de baja densidad poligonal, y sencillamente se refiere al hecho de que partimos de una forma simple y poco a poco la voy a ir haciendo más compleja solamente donde lo necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesito un quiebre ahí, lo voy a hacer únicamente ahí. Si necesito extender una parte, solamente la voy a extender ahí. Y solamente voy a agregar y editar puntos donde lo necesite. ¿Ok? No va a haber mayor complejidad. Entonces, eso me permite crear siluetas. Ahora, hablamos un poco de siluetas porque al final del día, como les decía, obviamente después viene la parte, digamos, del detalle, la parte de la luz, la parte de la sombra, etc. Pero se darán cuenta que muchas cosas, muchos diseños, sobre todo los diseños más icónicos, finalmente están hechos de formas bastante simples, ¿no? De siluetas bastante simples. A ver. Pedro, ¿nos enviaste una imagen o es un virus? Entonces, no hay problema, Pedro. John, me gusta crear espacios en PSD futuristas con montaje, pero el gran reto es crearlo desde una forma 3D. Bueno, esa es una buena aclaración, porque en realidad puedes hacer los dos, ¿ok? O sea, nada te impide hacer los dos. Ahorita estoy haciendo realmente cualquier cosa, pero imaginemos que eso es algún tipo de estructura. Entonces, cuando hablamos de silueta es eso, ¿no? O sea, podría yo apagar las luces, por ejemplo, ¿no? Apago por completo las luces y de lo que me estoy concentrando es solamente en la silueta. Si uno se fija bien, por ejemplo, en algo como, no sé, el X-Wing, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? En su forma más básica, bueno, no tengo una referencia, lo voy a hacer de memoria, ¿no? Pero en su forma más
simple, es un diseño bastante sencillo. Y en ese sentido, para aquellos de ustedes, ¿hay alguno de ustedes que hace tal vez diseño de logotipos o cosas así, que viene en el diseño gráfico? Porque hay mucha gente que está interesada en el 3D porque de cierta manera es el siguiente nivel, ¿no? O sea, es una manera de entrar en el mundo del cine. Bueno, yo al menos, ¿no? Como muchos, me encantaban las naves espaciales, ese tipo de cosas, si bien hace tiempo que ya no hago una. Vieron ese barquito nada más, que es para un cortometraje, pero fuera de eso, en mi carrera he hecho otras cosas. Entonces, ¿quién hace diseño gráfico? Ekran hace diseño gráfico. Entonces, a lo que voy es que, ¿no? Tenemos formas bastante simples finalmente en silueta, pero que se vuelven muy reconocibles, y es después en realidad en que vienen todos estos detallitos, todas estas cosas que vienen a darle escala, ¿no? Pero fíjense cómo en realidad estoy tratando de no ceder a la tentación de perderme en los detalles. Esto es algo que es típico del diseño en general, ¿no? Los diseños más icónicos son finalmente bastante simples en su silueta. No tratamos de meter demasiadas ideas, pero en la fase de búsqueda, ¿no? Podemos, obviamente, ahorita lo estoy haciendo totalmente de memoria, para no perder mucho tiempo. Pero al final tenemos siluetas simples e icónicas que son fácilmente identificables, memorables. Ahora, sí, lo del diseño de videojuegos al final es todo igual, ¿no? O sea, la única diferencia, en realidad, la única cosa que está sucediendo ahora es que hay mucho diseño que se hace directamente en 3D, directamente, es un decir, ¿no? Nada nos impide utilizar lápiz y papel primero o hacer un Photoshop, pero son herramientas complementarias. Entonces ya eso también depende, o sea, el objetivo de cierta manera es mostrarles una herramienta más, ¿no? Que les permite también enviar esto, por ejemplo, a un Photoshop para detallarlo un poco más o hacer una propuesta, pero la gran ventaja es que ya tienen la perspectiva, ya tienen el volumen. Otra de las cosas que se resuelve muchas veces en preproducción, por ejemplo, son los diferentes ángulos desde el cual, en este caso es un vehículo, comencé mi charla de diseño de escenarios con un vehículo, pero era solamente para hablar un poquito de silueta. ¿Okay? Entonces, siluetas fácilmente reconocibles, ¿no? Y que podemos fácilmente en 3D observar desde todos los ángulos para luego enviarlo eventualmente a un programa como Photoshop para hacer algunas líneas por encima si queremos, o seguir trabajando en Maya o en ZBrush. Entonces, el flujo general, por lo general, vamos a hacerlo, por ejemplo, en el caso de un escenario, cualquiera. El flujo, uno de los flujos clásicos del 3D era de crear algún tipo de estructura en low poly. Cuando les digo low poly me refiero a este tipo de modelado en baja resolución, ¿no? Y luego enviar esto a ZBrush. Ups, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es algo que era típico, ¿no? Construir estructuras simples, finalmente. Vamos a ver, estoy totalmente inventando.
y luego enviarlas vía FBX, que es un formato de modelado, o OBJ, ¿no? Para enviarlo a ZBrush para mayor detalle, ¿no? Dependiendo de lo que estén tratando de hacer. Entonces, para aquellos, por ejemplo, que quieren hacer un poco de Photoshop, por ejemplo, ¿no? Para hacer, creo que, ¿quién me hablaba de eso? John, creo que me hablas de eso. Entonces, la ventaja de trabajar en 3D, obviamente, es que puedo crear con la perspectiva que yo quiera, ¿no? Inclusive vamos a crear una cámara, vamos a crear, o varias cámaras inclusive. ¿No? Entonces, esta es mi cámara 1, por ejemplo, ¿no? Me creo una cámara 1 aquí. La otra ventaja es que puedo crear con un cuadro en mente, ¿no? En este caso estoy en un cuadro de 960 por 540 píxeles, puedo poner absolutamente cualquier formato fotográfico o cinematográfico, ¿no? Y adaptar mi perspectiva o mi vista a eso, mi focal. Entonces también es, obviamente en el caso del cine de live action, o sea, con actores reales, ¿no? Con algún tipo de elemento real. Puedo, si traigo una imagen de fondo, puedo calcar y seguir perfectamente la perspectiva e inclusive más tarde la luz, ¿no? La luz que corresponde. Y eso me permitiría hacer un montaje perfecto. Entonces lo que decías tú, John, finalmente es lo que se llama un matte painting. Ahora, el matte painting es generalmente una técnica de pintura digital, pero hoy en día, con el gran movimiento de cámaras que hay, es más simple finalmente resolverlo de una vez en 3D, por la razón que también expliqué, ¿no? Una vez que este escenario está resuelto, puede ser reutilizado en varios planos, ¿no? Obviamente no es un número estándar, pero hay muchísimas de estas películas de Avenger o de películas de ciencia ficción que tienen, ¿no? En promedio unos 1500 planos, más o menos, 1700 planos. No es un estándar, depende de la cantidad de tiempo que tenga la película y también tiene que ver con la cantidad de planos, obviamente, con efectos de dicha película. Entonces no es un término estándar, pero es bastante común, es una especie de promedio últimamente, 1500 planos en general, de los cuales muchas veces 800 o 900 tienen algún tipo de efecto, ¿no? Desde el efecto más ligero, como, no sé, cambiar el color o borrar un poste de luz que estaba durante la filmación que obviamente no corresponde, hasta, ¿no? Creación de espacios totalmente eh, virtuales, como lo que estoy haciendo ahorita rápidamente, ¿no? Entonces, puedo, por lo general, como les digo, ¿no? Nos concentramos sobre todo este tema de silueta, antes que nada, de verlo a través de la cámara, esa cámara que, ¿no? Que puede estar animada, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco podemos ir detallando en función a nuestro diseño, ¿no? Entonces, obviamente acá puedo también utilizar esto como una base de diseño para, para pintarlo o sencillamente para presentarlo también. O sea, yo puedo hacer
acá, ¿no? Lo que es muy común es comenzar a buscar, inclusive presentar algunos encuadres, ¿no? Que podrían funcionar. Este podría ser un encuadre, por ejemplo, ¿no? Si apago la luz, lo que estoy viendo son siluetas, ¿no? O sea, cómo se conforma la escala, tal vez, estoy inventando al mismo tiempo que lo hago con ustedes, chicos, ¿no? Entonces podríamos imaginar que hay, no sé, podríamos poner un elemento de escala aquí, solo para darnos cuenta de lo que está pasando. Vamos a hacer nuestro personajillo, o vamos a decir que este es un personajillo, solo para dar un poco de escala a este mundo, ¿no? Y con esto puedo comenzar a proponer inclusive algunos encuadres básicos, ¿no? Obviamente lo voy a detallar cada vez más. Podemos poner luz y sombra para, ¿no? Pero vamos a decir que esta es una persona de 1,70 m, 1,80 m. Entonces ya comenzamos a ver lo que va pasando, ¿no? Entonces es bueno para explorar este tipo de cosas. Podemos agregar solamente algunos detalles como para dar un poquito más de sensación de escala. Pero todo esto puede ser un trabajo sacrificial. Sacrificial en el sentido de que vamos viendo un poquito en qué camino. Obviamente antes de esto, y lo vamos a ver en el taller, también vamos a hablar un poquito ya que vamos a hablar de escenarios en particular, vamos a hablar un poquito también de historia del arte o de influencias, ¿no? Obviamente la referencia es siempre importante, al menos como punto de partida, al menos como un lenguaje para luego eventualmente desviar. Pero desde un punto de vista estrictamente diseño, una vez más, un diseñador al final del día que sea, obviamente todo esto está resaltado, mejorado por la luz y la textura, pero el primer elemento y el más importante y aquel que tiene que funcionar sí o sí es la forma. Si no tenemos una forma buena, no vamos a ir más lejos, ¿no? O sea, no vamos a poder salvar una forma incorrecta bueno, incorrecta, no es que sea incorrecta, sino una forma que funcione en cámaras, sobre todo, en las cámaras. Tiene que funcionar en las cámaras, pero también tiene que funcionar en la acción a veces. Por eso es que también es interesante hacer una maqueta en 3D. ¿Ok? O sea, lo que estoy haciendo es una especie de mini maqueta preliminar. Porque antes de detallar o cualquier cosa quiero asegurarme, por ejemplo, ¿no? Estamos en el escenario hipotético en el que producción pide validar. Ya que estamos hablando, vamos a imaginar que esta es una ciudad futurista. Y cuando yo lo comience a ver desde aquí, voy a tal vez comenzar a pensar inclusive en la acción de mi personaje, ¿no? ¿Okay? Abajo. Para ajustar las cosas. Voy a comenzar a ver qué puedo hacer. Entonces, por ejemplo, lo que es muy chévere también cuando uno hace personajes es que uno puede tener un contacto bastante cercano con dirección. Personajes, perdón, escenarios, diría. Y ¿no? Comenzamos a presentar ese tipo de cosas. A ver, una duda. Cinema 4D, ¿cómo está posicionado dentro de la industria? Cinema 4D es un programa muy capaz, muy bueno. Y bueno, en el cine ahora, como les explicaba antes, esto es un poquito arbitrario, es un poquito injusto, por así decirlo, porque hay programas muy buenos como Blender. O sea, yo reconozco que Blender es excelente, tiene muy buenas cosas. Cuando les digo que es un poco injusto es en el sentido de que podrían perfectamente utilizarlo en producción, pero como les explicaba, hay ciertas
limitaciones que tienen más que ver con, toda la ingeniería de software que hay detrás y que permite hacer una entrega de la película en tiempo, por ejemplo, ¿no? Obviamente las productoras no solamente tienen temas de que se vea bien, también hay un tema de entregar a tiempo, hay un tema de poder entregarlo en tiempo ahora, que es importante. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas de Blender específicamente, ahorita regreso a Cinema 4D, es que al ser un open source, no hay nadie que responda directamente en el caso haya un problema. Estos son programas complejos que siempre tienen en algún momento algún tipo de bug, algún tipo de limitación. Y la ventaja de trabajar con un producto tan antiguo, ¿no? O sea, obviamente ha sido renovado a medida que ha pasado el tiempo, es que hay un equipo que responde rápidamente, es un producto comercial por el cual se paga, entonces obviamente hay una obligación de resultado a la que responden eso. A veces en Blender, por más que sea muy bueno, pues no, si estuviéramos en una producción muy compleja porque tienen que pensar que muchas de estas películas, por dar un ejemplo de Marvel, Star Wars, siempre empujan lo que es posible más allá de lo que el programa inicialmente podía hacer, ¿no? Es esto en realidad que genera las nuevas versiones del programa de las cuales todos beneficiamos. O sea, todas estas tecnologías que van sumándose a los programas originales, muchas veces han sido logrados porque un estudio exigió, pidió y pagó, por ende, para hacer estas mejoras. Entonces, hay mucha reticencia en los estudios grandes de usar Blender por eso, ¿no? Porque no tendrían a nadie específicamente que responda, ya que es un programa gratis. Suena un poco paradójico, pero es así. En cuanto a Cinema 4D, es un muy buen programa también, que tiene un motor de render muy rápido, que, bueno, ya hay otros programas que lo han alcanzado, obviamente, pero sigue siendo un estándar muy utilizado en la industria de motion graphics. Motion graphics es una de las cosas también que vamos a estar haciendo en taller en el futuro. Básicamente son especializaciones, de cierta manera, ¿no? O sea, es el mismo programa, pero con un enfoque más hacia el motion graphics, o más hacia los escenarios, o más hacia los vehículos, o más hacia los personajes. ¿Ok? Pero es muy bueno. Ahora, igual en los estudios en los que yo he trabajado no se utilizaba Cinema 4D, pero tampoco he trabajado en ningún estudio en que se haya utilizado Studio Max, por ejemplo, y sí sé que se utiliza Studio Max, obviamente, en algunos estudios grandes de animación y VFX, ¿no? Blur Studios, por ejemplo, utiliza Max, pero no sabría decirles qué estudio está actualmente utilizando Cinema 4D, pero debe haber alguno por ahí que lo hace, ¿no? ¿Cómo te sientes de haber estado en el equipo de esta gran película? Aimbo, ganador del premio platino, muy peruano y eso nos orgulloso de Perú mucho. Bueno, muchas gracias. Yo fui el diseñador de producción de esa película, o sea, soy el tercer o cuarto nombre en los créditos. Y obviamente se siente súper bien, estamos muy, muy contentos de haber ganado el premio platino. Lo que fue una lástima con Aimbo es obviamente que ¿no? nos haya limitado la pandemia un poco para que todo el mundo pueda disfrutarla, pero si todavía pueden verla, nos daría mucho gusto que la puedan ver. Fue un reto, ¿no? Trabajamos con artistas peruanos de muy alta calidad, y humildemente también traté de traer algo de los procesos de fabricación, justamente. Estos son algunos de ellos, ¿no? De crear escenarios en 3D para validar, o sea, en baja resolución para validar las cámaras, de layout con el editor para avanzar más rápidamente. A veces el diseño 2D se ve más bonito, más acabadito, ¿no? Obviamente, aunque eso es relativo y lo podemos también empujar más en esa dirección, pero se vuelve un poquito muchas imágenes muy bonitas, pero que son difíciles de reutilizar en el pipeline. O sea, con esto yo ya puedo ir comunicando con el equipo de animación, que puede ir animando el personaje, el equipo de iluminación puede ver más o menos por dónde va a ir, la gente que hace textura también puede ver qué cosas tiene que completar, la gente que va a hacer el matte painting o los cielos puede ir también ya trabajando. Entonces digamos, como un embudo, ¿no? En este caso Maya lo utilizamos como un embudo donde todos estos elementos se juntan para crear la imagen final, ¿no? Entonces, eso es, esos procesos los introdujimos en Aimbo,
lo que nos permitió, espero que fue parte de lo que nos permitió terminar en tiempos relativamente rápidos, ¿no? Entonces, generalmente cuando yo ahorita estoy, bueno, haciendo algo un poquito al azar, no tengo ningún tema en particular, pero por lo general eso es lo que trato de hacer, ¿no? O sea, cuando entrego un diseño trato de entregarlo ya resuelto al 90 o al 95%, ¿no? No quiero dar solamente una imagen en 2D, que a veces es un poquito engañosa, ¿no? Se ve muy bien y todo, pero a la hora de ponerla en la cámara no funciona, no me resuelve los otros ángulos, ¿no? Acá yo podría decir ya, bueno, pero ¿y qué va a pasar cuando esté por aquí? ¿Qué cosa veo cuando estoy aquí, no? Entonces vamos a decir que este es el elemento que es foco. Ups, ¿no? Este es mi foco de atención, entonces con esto me puedo ir dando cuenta un poco de cómo funciona el espacio, ¿no? Por este elemento acá, y básicamente jugar con las formas, ¿no? Ver cómo va funcionando. Entonces, vamos a ver. Lo que puedo hacer también, que es práctico en Maya mismo, es que puedo, bueno, acá yo tengo dos pantallas, ¿no? Pero podría hacer un panel que representa mi cámara. ¿Okay? Y al lado, aquí, puedo tener mi vista en perspectiva para poder trabajar, por ejemplo, en vista desde arriba, ¿no? Entonces, eso me permite realmente una gran flexibilidad. Es una de las cosas que es chévere con Maya. Y es ideal para hacer este tipo de escenarios que son un poquito como un videojuego, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es, como les digo, de resolver lo que sería el equivalente de un nivel de juego, ¿no? Pero en función al guión. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, leer el guión y comenzar a proponer, ¿no? Un estilo, ¿no? En base a referencias, en base a sencillamente ideas nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos por comenzar a Kayara, y Kayara, que es la siguiente película que vamos a hacer, con el mismo equipo de AIMBO. Y es lo mismo, ¿no? O sea, es una propuesta de formas, buscar referencias y eso. Pero al final, al final del día es siluetas primero, ¿no? Primero que tenemos que ir viendo es qué vamos a promover en siluetas. ¿Cómo hizo eso último? Me refiero a usar el cilindro para eliminar una sección del cubo. Ya, esa es lo que se llama una operación booleana, lo vamos a ver también en ZBrush, cómo funciona, si tenemos un poquito de tiempo. Lo puedo volver a hacer acá, por ejemplo, ¿no? En este caso es relativamente simple porque es solamente un cubo versus un cilindro, ¿no? Pero lo puedo volver a hacer acá. Cojo un cubo, que era lo que tenía inicialmente, esta forma inicial. ¿Ok? Y luego creo también un cilindro, lo oriento de la manera que necesito. Por ejemplo, ahí. Como les decía, ¿no? Estas son estructuras poligonales y en vez de hacer trazos, lo que hago es modificar volúmenes, ¿no? Directamente. Como estamos en un mundo 3D, como les decía, ¿no? En el mundo del diseño 2D sería bastante clásico hacer una esfera, por ejemplo, algún punto de referencia, un óvalo, por ejemplo, para luego comenzar a cortar y detallar la mandíbula, los ojos, la nariz, la boca y mover estos elementos. Entonces, en ese sentido es estrictamente lo mismo, solamente que en vez de manipular trazos, estoy manipulando volúmenes y en este caso los elementos poligonales, que son la cara, que está seleccionada ahora, el punto, que está seleccionado ahora, o la arista o edge, que es este de acá. Pero al final es lo mismo, ¿no? Porque un polígono o 4 puntos es lo mismo, ¿no? O sea, si quiero mover 4 puntos o todo un polígono,
o 4 aristas, voy a obtener el mismo resultado. La única diferencia es que obviamente con el punto puedo quebrar la forma ahí donde está el punto, ¿no? Y entonces para responder a la pregunta lo que hice fue coger este cubo, coger el cilindro y hacer mesh boolean difference. Y lo que obtenemos acá es la diferencia entre el cubo y el cilindro. ¿Okay? Eso es lo que se llama una operación booleana. En Maya han mejorado bastante, ¿no? La ventaja también es que mantiene la historia, o sea que si quiero puedo seleccionar ese cilindro y modificarlo, ¿no? O modificar la caja también. ¿Okay? Entonces así es como voy detallando un poco, pero de nuevo comenzando con las siluetas que vemos aquí, ¿no? Por lo general, después hay una parte, siempre las líneas de fuerza primero, o sea, siempre estas siluetas más importantes, para dar escala, para ver lo que les decía también del tema perdón. Para ver el tema de las líneas de fuerza, ¿no? De la escala. Y ver los diferentes ángulos, ¿no? En el que se va a ver este escenario también. Ver si funciona, ¿no? Vamos a imaginar que es una especie de ciudad futurista. Vamos a imaginar que esto es así. Acá la puedo ver de manera general. Puedo siempre decidir cambiar un poquito las formas. Todo es editable en tiempo real. Entonces esto me permite tener cierta flexibilidad. Y bueno, más tarde voy a comenzar a utilizar ciertos elementos tal vez para detallar un poquito, solamente para dar de nuevo un poco de escala. Y para aquellos que hacen para aquellos que hacen Photoshop o pintura o cosas así, eso también es una excelente manera de tener una base, ¿no? Una base en la que pueden, ahora vamos a ver cuando vayamos un poquito a ZBrush, cómo podrían eventualmente utilizar esto como punto de partida para hacer sus matte painting o sus pinturas, ¿no? Entonces acá, sus matte painting, sus pinturas, sus retoques, ¿no? Ya se me fue perdí ahí está mi personaje, ¿no? Entonces podría alejarme un poquito más. ¿Okay? Entonces la ventaja también es que yo puedo acá alterar el formato de la imagen. El más utilizado en cine hoy en día es el 2:35, que es una proporción más o menos como esta, ¿no? un poquito más rectangular. Y es importante porque no estamos diseñando para otra cosa que ese marco, ¿no? Ese es el marco que ven aquí. O sea, básicamente lo que voy a ver realmente en la imagen final es esto de acá. ¿Sí? A ver, ¿es realmente bueno para practicar usar Maya y ZBrush, ya sea por una posición económica? Totalmente, sí, los conceptos son similares, lo único que va a suceder es que vamos a tener, obviamente, los botones en lugares distintos, la interfaz es distinta, pero los conceptos son los mismos, ¿no?
Hay unas herramientas más, herramientas menos, ¿no? Por aquí, por allá. Pero de manera general, eso es bastante estándar, digamos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, para responder tu pregunta, sí es bueno practicar con Blender y ZBrush. No hay ningún problema. Angie me pregunta, para el proceso de blocking de escenario no importa tener polígonos de más de 5 lados. No, no, realmente son formas al final. Este tema de los polígonos de 5 lados es más una pregunta técnica. En realidad, de manera general, en los escenarios no importa mucho, ¿ya? La razón en realidad es que podemos perfectamente utilizarlo en un escenario, es porque, mira, acá en Maya, por ejemplo, si presionas la tecla 3, te da lo que se llama una superficie de subdivisión. Es esta forma de afichar que te suaviza las formas, ¿no? Pero generalmente utilizado para formas más orgánicas. Ok, sí. Es generalmente utilizado para formas un poquito más orgánicas, ¿no? Pero lo puedes utilizar también para arquitectura si es que la forma implica eso, ¿no? ¿Ok? Te los muestro aquí, por ejemplo, qué cosa es una superficie de subdivisión. Si yo tengo una forma cúbica y presiono la tecla 3, se vuelve un esferoide. Lo que esto hace es que suaviza la forma, ¿ok? Entonces, muchas veces el problema de los polígonos de más de 5 lados viene eventualmente, no siempre es el caso, pero eventualmente puede causar problemas al estirarse las texturas. En el caso, estoy hablando de objetos rígidos, ¿no? Si uno aplica la superficie de subdivisión, o sea, número 3 en el caso de Maya, ¿no? Que transforma un cubo en un esferoide. ¿Okay? Entonces, eso es útil para trabajar con pocos polígonos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eso obviamente no está excluido que se haga en el caso de arquitectura, ¿no? Pero muchas veces se ve eso más en cosas como carrocerías de auto y cosas así, ¿no? Entonces, la ventaja, por ejemplo, si estuviera haciendo algún tipo de forma de carrocería de auto, ¿no? Es que voy a trabajar en una forma simple, con pocos polígonos, ¿no? En este caso tengo 1, 2, 3, 4 nada más. Vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Imaginemos que esté haciendo una especie de carrocería, la parte de adelante un tapabarros o algo así. Okay. Entonces hay ventajas y desventajas de trabajar en low poly, en baja cantidad de polígonos. La ventaja es que al final del día es un proceso bastante simple en el sentido que se trata solamente de jalar algunos puntitos y ir dándole forma a las cosas. Eso sería la ventaja, ¿no? O sea que no hay ninguna forma que no se pueda escribir finalmente con unos puntitos, ¿no? Jalando puntitos puedo realmente llegar a reproducir cualquier forma. La desventaja es que puede ser un proceso un poco manual y un poco tedioso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿no? Estoy utilizando pocos polígonos y comenzando a generar, bueno, puede ser el techo de un auto, por ejemplo, ¿no? Vamos a... Y es así como se trabaja generalmente cuando se trabaja en lo que les decía low poly. Ahora, para hablar un poco de ese tema de los polígonos de más de 5 lados, por ejemplo, ahorita acabo de crear uno ahí. Es sobre todo un problema si es un modelo que se va a deformar de alguna manera. ¿Okay? Si es un modelo mecánico o industrial, ya no tiene tanto problema. O sea, ya no es tan crítico, ¿no? Además que siempre hay manera de limpiar ese polígono de más de 4 lados, que generalmente nosotros llamamos un n-gon, ¿no? Y así poco a poco vamos dando forma. ¿Okay? Entonces es un proceso un poco lento, pero seguro, de cierta manera, ¿no? O sea, terminamos con un modelo
fácil de manejar, que no es muy pesado, fácil de texturizar más tarde, eventualmente, ¿no? Y como les digo, con muy pocos polígonos, ¿no? ¿Ok? Estamos manipulando muy pocos polígonos ahí para llegar al resultado. Vamos a ver si lo podemos transformar. Ahora, como les decía, todo es forma, ¿no? Lo que da la escala a las cosas va a ser la textura, va a ser la presencia tal vez de un humano o de elementos que nos remite, ¿no?, a algo humano. A ver si puedo reutilizar eso, no sé gran cosa. No muy bien. Ok, entonces esas son las superficies de subdivisión. Y como les digo, lo que les va a dar un aspecto, una escala a esto va a ser los elementos que nosotros identificamos como siendo de escala humana, ¿no? Entonces eso ya en el caso de esto serían tal vez las ventanas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en el taller es diferentes maneras de hacer repetición de forma también para acelerar un poco el proceso. ¿Ya? Entonces estos elementos ya nos van a comenzar a dar un poquito de detalle y de una ilusión de escala, ¿no? Porque muchas cosas en el cine es solamente una ilusión, ¿no? Entonces, ya si tenemos un elemento, bueno, acá no parece mucho un humanoide, pero si le ponemos, por ejemplo, a un actor filmado sobre fondo croma, ¿no? Ya se pueden imaginar que esto poco a poco, esto más las texturas, más diferentes elementos van a comenzar a darnos una ilusión, ¿no?, de escala. ¿Qué computadora recomiendas para tener un buen rendimiento? La webcam es 100% necesaria. A ver, espera, ya, esto. Para lo que es este modelo de escenarios, yo alterno entre la tablet, Wacom y el mouse, pero por ejemplo, todo este proceso que están viendo ahorita es un proceso que estoy haciendo solamente con con el mouse, nada más. ¿Ok? Pero lo pueden hacer con la tablet también, ya es más una cuestión de comodidad, o sea, no hay una manera estándar de hacer las cosas, es como ustedes lo sientan, ¿ok? No hay para escenarios al menos, ¿ya? Pero eso es una preferencia personal. Para diseño de personajes, eventualmente de vehículos, sí les recomiendo tener una tablet sencillamente porque es más cómodo. No quiere decir que no se puede hacer, sino que se vuelve un poquito incómodo. Ahora, los escenarios, bueno, en este caso, este tipo de escenario, porque como les decía, podemos ver el caso de un escenario más orgánico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué computadora recomiendas para tener un buen rendimiento? Entonces, cualquier computadora de última generación, obviamente si tienes una tarjeta gráfica más potente va a ser más cómodo, pero digamos que no tiene que ser la última generación. Esa computadora creo que es una i5 y todavía funciona bastante bien. Eventualmente una tarjeta gráfica, o sea, ponerle más dinero a la tarjeta gráfica, dependiendo de en qué fase de trabajo está, ¿no? Pero tarjeta gráfica sí, RAM también, pero no necesita tener la última máquina, ¿no? O sea, no tiene que tener el último procesador o algo así. Si pueden, obviamente, no les voy a decir no, o sea, pero hay varios de estos programas que son bastante amigables para trabajar cómodamente. Lo que sucede es que luego, si realmente quieren hacer una animación tipo Pixar, pues van a necesitar lo que se llama una render farm en realidad. Entonces no va a ser con una sola máquina que van a resolver todo. ¿Ya? Nosotros estamos viendo acá una fase, digamos, de diseño, de blocking, ¿no? Y podemos llevarlo bastante lejos, pero ya al momento de calcular todos los efectos de animación, de atmósfera, ¿no? ¿Ah?
Oh, ahí está. Tiempo que no uso el Maya. Ahorita vamos a ver un poquito lo que podemos ver más en términos de detalles y de cositas más pequeñas, ¿no? Entonces, así es lo primero que yo hago, ¿no? Un blocking para inspirarme también, ¿no? Para ver hacia dónde va el blocking, las líneas de fuerza, como le decía, ¿no? Comenzar a introducir esto, por ejemplo, ya es demasiado. Aquí nomás. Y comienzo a imaginar un poquito cómo se va a ver. ¿Okay? En esta etapa podría, si quisiera, también agregar algunos elementos. O sea, puedo utilizar la repetición también para cubrir algunos espacios, ¿no? Y ir viendo hacia dónde va, ¿no? Esto me permite también informar a producción, por ejemplo, cuánto vamos a tener que hacer realmente, ¿no? O sea, en términos de cantidad, o sea, se puede hacer un desglose de producción con este tipo de elementos, ¿no? Pues acá es algo muy rápido, obviamente, es algo que estoy haciendo en tiempo real. Pero acá puedo poner esta cámara y puedo crear otra, ¿no? Puedo hacer create cámara, hago otra cámara más, que es esta de acá. Y esta vamos a decir, ¿no? Esta va a ser mi primera cámara, va a ser tal vez la apertura de la escena. Pero de ahí, no sé, estoy realmente totalmente inventando. Tal vez hay un espía que ve las cosas desde acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo desde acá. Está aquí en una esquina, mirando las cosas. Entonces, yo le puedo proponer al director ese tipo de escenario, ¿no? Y obviamente pongo luz y todo y para que se vea un poquito mejor. Ya, y acá estoy en la cámara 2, ¿no? Y yo voy a ver las cosas así. Le voy a poner sencillamente le pongo un cuadro para darme cuenta de cómo se va a ver la imagen final. Acá necesito tal vez cerrar un poquito el espacio. Y fíjense cómo lo que voy a hacer es, acá a la derecha, no sé si ven bien, tengo la cámara 1 aquí arriba. Obviamente para esto sí lo que les recomiendo, en vez de invertir en una máquina demasiado costosa, lo que les recomiendo es invertir en una segunda pantalla o hasta una tercera pantalla, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que ustedes hacen. Si es un trabajo, lo que se llama de layout, que es lo que estoy haciendo de cierta manera antes de detallar. Con esto yo puedo decir ya, ok, tengo mi blocking y ahora sí, lo que voy a hacer es, voy a investigar un poquito más. Al director le gustó esta forma esférica porque es el centro de atención. Estoy inventando todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Literal, no había preparado ningún guión antes. Entonces, vamos a imaginar que ese personaje que es John y ese personaje que es Tom se van a encontrar debajo, ¿no? Debajo de esta estructura y ahí va a haber una pelea, por ejemplo, vamos a decir. Entonces, voy a comenzar la escena perdón, con, ¿no? John por aquí. Acá lo voy a mover. Vamos a ponerlo ahí cerca de la otra cámara. Cámara 2, estoy aquí. Entonces es un two-shot. Comienza con, ¿no? Con cualquiera de los dos, no sé. Ya este es el espía que está medio escondido, tal vez. Esto de acá, le voy a proponer que esto va a ser un tubo donde pasa un monorriel, por ejemplo. Vamos a ver el monorriel acá, ¿no? Y lo vemos acá. O sea, o comienza aquí y vemos el monorriel que comienza a avanzar acá, en el tubo. Y luego corto, paso a esta escena donde está el malo. Vamos a tratar de ubicar. Entonces, todo esto lo estoy resolviendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, voy a ubicar a nuestro héroe. Vamos a decir que él es nuestro héroe y lo veo ahí, ¿no? Entonces, estoy resolviendo no solamente temas del diseño de la ciudad en sí, en general, del layout de la ciudad. Estoy proponiendo esta forma principal, futurista, que es, no sé, cualquier cosa, que es el foco de atención. Los otros son un poquito más genéricos, ¿no? Y acá se me ocurre que podemos tener una tercera cámara que va a ser donde va a estar la pelea, ¿no? Entonces, cuando se peleen, por ejemplo, voy a ver un poquito de estas
estas estructuras circulares, ¿no? Estoy a ras del piso ahí. Obviamente puedo cambiar de, ¿no? Cuando tenga John y Tom aquí, el uno ahí agarrándose a trompadas, voy a tener estas formas de aquí que corresponden a estas de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí he resuelto ya 3 cámaras en este ejemplo, ¿no? Puedo cambiar obviamente la cámara. Ahí está. Ya, cámara, le voy a poner también Resolution Gates. Ok. Entonces ahí tenemos, vamos a poner colores. Entonces John va a estar de azul. John es azul. Ok. Y Tom, o al revés, ya no me acuerdo los nombres, los acabo de inventar. Ya, ese es el malo y el bueno. El malo está de rojo y el bueno está ahí. Entonces, ahora tengo esta escena de aquí. Está flotando un poco en el aire. Estoy con un shot a ras del piso, ¿no? Acá, solo para dar un poquito de escala, le voy a poner algún tipo de... Como se pueden dar cuenta, no necesita ser muy complejo, basta con que algunos elementos nos recuerden. Por ahora lo estoy tratando obviamente de manera primitiva y básica, ¿no? Pero tengo estos elementos y estoy proponiendo eso, ¿no? Cada cámara es independiente, entonces le puedo poner, por ejemplo, acá estoy en una focal de 35, tal vez si los estoy viendo en contrapicado, entonces tal vez los quiero hacer un poquito más espectacular, un poquito más impresionantes. Creo que mis amigos están flotando, a menos que estén dando un salto de superhéroe, ¿no? Y veo esto de acá, ¿no? Entonces tengo esta forma de acá, cámara 1, bueno, obviamente acá los he duplicado, ¿no? Ya no estarían acá. Puedo hacer una animación también para que parezcan o parezcan, ¿no? Entonces, John es el bueno o el malo, ya no sé. A lo lejos tengo al malo, en primer plano a lo bueno. Tengo esta cámara de aquí, después aparece aquí. ¿Y dónde está mi otra cámara? Ahí lo tengo. Pues se dan cuenta que en este caso específico, ¿cómo es? Y esta es la otra cámara acá también, ¿no? Yo tengo que poner algunos elementos ahí para que no esté tan vacío. Y puedo tal vez... acá. También me sirve para ver si no voy a obstaculizar uno de los shots. Aunque eso no es tan grave porque siempre se pueden hacer se puede hacer trampa, ¿no? Se hace muchas veces trampa en cine. O sea, elementos que están en una cámara desaparecen en la otra, pero no está mal que trate de resolver varias cosas al mismo tiempo al máximo, ¿no? A ver, ¿cuáles son los conocimientos mínimos para ingresar a un estudio de animación? Aquí en Perú me gustaría saber a qué estudios puedo postular. Entonces, ya tendría que darte una lista de los estudios que existen, pero los conocimientos van desde un artista digital generalista, digital generalista, eh, generalmente, bueno, como su nombre lo indica, hace un poco de todo, ¿no? Es capaz de manejar modelado, textura, un poco de rig, un poco de animación. Nada a un nivel tal vez súper espectacular, aunque depende de cada persona. Hay algunos generalistas que son muy, muy buenos. Y generalmente esos generalistas son muy bien empleados en cosas como publicidad, cosas que son de corto tiempo y que requieren no cosas muy complejas. O sea, no vamos a hacer una ciudad con 200 edificios y como les hablaba antes de la cantidad de shots, dicta también la complejidad de la película, pero puede resolver la mayoría de los problemas en cortos metrajes o en publicidad, ¿no? Definitivamente publicidad, que son 30 segundos,
generalmente son, no sé, pues 20, o sea, para comparar, ¿no? Son 30 segundos, son unos 20 o 30 shots máximo versus 90 minutos y 1500 shots. Entonces, eso ya les da una idea de cómo el flujo de trabajo difiere. En el caso de cine, y aún peor en cine de animación, se busca generalmente especialistas porque hay muchísimo trabajo en cantidad y en calidad, ¿no? Entonces, para los conocimientos, si es para un pequeño estudio de animación para publicidad, para motion graphics, para cosas sencillas, generalmente el perfil ideal es generalista, o sea, una persona que sepa hacer un poco de todo, no a un increíble nivel, pero que pueda resolver. Y para el cine de animación o el cine de live action tipo Hollywood, generalmente son especialistas, o sea, van a buscar un modelador, inclusive dentro de los modeladores van a buscar un modelador de escenarios, o un modelador de vehículos, o un modelador de monstruos y criaturas, y qué sé yo. Y ya en las producciones aún más sofisticadas, inclusive dentro de eso se dan a veces el lujo de decir, quiero trabajar con él porque es muy bueno haciendo montañas, o haciendo árboles, o haciendo arquitectura, o haciendo vehículos, autos, y otro va a ser muy bueno haciendo naves espaciales y cosas así. Entonces, ya en las grandes ligas, inclusive van a buscar a hiperespecialistas, ¿no? O alguien que es muy bueno haciendo humanos, o alguien que es muy bueno haciendo cuadrúpedos, ¿no? O cuadrúpedos, o cosas así. Entonces, depende muchas veces de la complejidad y del presupuesto que tenga. Y de la manera en que está organizado el estudio en sí. Está el estudio Maneki o el estudio donde trabajo llamado Red Animation Studio. También está. Ah, sí, bueno, tú respondías. Claro, hay eso, hay Tunche Films también. Hay varios estudios. ¿Cómo podría iniciar en el mundo del VFX? ¿Con qué software o conocimientos tendría que centrarme para poder aplicar a un estudio? Entonces, es una respuesta similar. El VFX es específicamente la parte de los efectos eh, eh, tipo destrucciones, explosiones, ruidos, en algunos casos la simulación de cabello, la simulación de ropa, de fenómenos meteorológicos, etc. Entonces, el VFX es una rama en sí. Vamos a tener también talleres específicos del VFX en el que no hablamos tanto del modelado, no hablamos tanto de historia del arte para la arquitectura, sino se habla más de cómo reproducir efectos del mundo real muchas veces. No está limitado a las cosas realistas, porque hay artistas de VFX que hacen, por ejemplo, cosas para motion graphics. Son las mismas herramientas en contextos distintos, ¿no? Pero para iniciarse en el mundo específico del VFX, lo que yo recomiendo es seguir algún tipo de taller, o bueno, obviamente si siguen una formación integral de animación, van a ver en algún momento VFX también. Es una parte pequeña, pero que tiene bastante demanda también. Bueno, los talleres que tenemos con Ekran son bastante buenos. Tenemos Epic también, tenemos la Toulouse, tenemos, si quieren una formación integral de 3 años o una formación más larga, tienen ese tipo de escuelas, ¿no? Y si no, yo pienso que los talleres como los que estamos proponiendo son ideales para saber más o menos lo que uno quiere ser. El consejo que yo les doy es que depende también un poco de la personalidad que ustedes tengan. Si ustedes tienen una pasión por un tema en particular, por ejemplo, si es la arquitectura o el modelado arquitectónico, si ponemos el ejemplo del diseño de escenarios, que va a tener un poco de arquitectura y escenarios en general, está bien especializarse. Pero es verdad que la especialización funciona sobre todo en los estudios grandes y hay más estudios grandes en el extranjero. ¿Ok? Entonces, escojan su formación también un poco en función a dónde quieren ir, dónde quieren terminar trabajando, ¿no? Si ustedes son fan de películas de Marvel, por ejemplo, hay una gran demanda para diseñadores 3D para hacer lo que es escenarios, ya se imaginan, hay muchísimos escenarios y va a haber demanda en esos estudios en general. En las películas de animación, lo mismo. Entonces hay bastante campo. Hay mucha gente que no piensa necesariamente en escenarios porque piensa que no, o sea, todo el mundo se fija solamente en el Hulk o en el personaje de Avatar, y es cierto, ¿no? Obviamente son importantes, pero pónganse a pensar en cuánta gente tiene que fabricar el mundo de Avatar, las naves de Avatar, los escenarios de Star Wars, etcétera, ¿no?
Que además muchas veces son lo que vuelven las películas icónicas, ¿no? Son estas locaciones, estos lugares importantes. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Pero, o sea, en respuesta se puede totalmente estudiar aquí también, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo claro de cómo vamos creando un layout con una cámara. O sea, no con mi otra cámara. ¿Dónde está? Y otra cámara. Entonces, pum, 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 tenemos 3 momentos. Yo puedo luego capturar esta imagen también, nada me impide capturar esa imagen y hacer anotaciones, ¿no? En Photoshop, buscar referencias que correspondan a estas estructuras. Ahí es donde hay una parte también de curiosidad personal, ¿no? El diseño es sobre todo alimentarse de formas, ¿no? De pensar en esta forma. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, voy a poder encontrar este tipo de estructuras para darles un ejemplo, ¿no? Pueden utilizar cualquier sistema de referencia, Pinterest es bueno, como cualquier otro. Tenemos, vamos a ver, ¿no? Yo ya sé un poco por cultura algunas formas que puedo encontrar, interesante, ¿no? En este caso, si quiero hacer un escenario un poco de ciencia ficción, tenemos algunas siluetas aquí, pero finalmente, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo, ¿no? Acá hay unas siluetas súper interesantes con mucha repetición de forma que podría utilizar, ¿no? Esto, por ejemplo, es un estilo arquitectónico que se llama el brutalismo, que es bastante utilizado en ciencia ficción. Muchas veces corresponde a una repetición de forma. Mucho de la arquitectura está hecha así, pero lo más importante es obtener estas siluetas, ¿no? Cajas superpuestas, ¿no? Ángulos o medias pirámides, cosas suspendidas, ¿no? Muchas veces que desafían un poco la gravedad en algunos casos. Entonces, eso es, ¿no? Yo, por ejemplo, ya identifico este tipo de cosas que pueden evolucionar como siendo una silueta así interesante, ¿no? Es eso, es sobre todo eso, la silueta siempre, y eso es válido para personajes y para vehículos, ¿no? No es tanto el color es algo que vamos a poder eh, perdón, que vamos a poder alterar fácilmente, sobre todo en arte digital, es relativamente sencillo alterar ese tipo de elementos. Me refiero al color, o sea, el color es algo que siempre está disponible, prácticamente con un clic yo puedo venir y alterarlo. Entonces no me preocupa tanto eso, también como, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero también puedo relativamente fácilmente alterar la luz, ¿no? Ya que todos estos elementos existen, entre comillas, no existen realmente, están en 3D, pero existen en un espacio, entre comillas, físico, entonces puedo reutilizar, reencuadrar fácilmente. Esa es una de las grandes ventajas del 3D, ¿no? Y reutilizar inclusive a través de proyectos, ¿no? O sea, una vez que ya tengo un elemento que me parece interesante, lo puedo reutilizar en algún otro proyecto, ¿no? Siempre y cuando lo maquille un poco para que no sea exactamente el mismo, tal vez. O puedo utilizarlo, ¿no? Lo que se llama el kit bashing, eso lo vamos a ver también. El kit bashing es algo que nosotros hacemos finalmente como diseñadores en nuestras cabezas, ¿no? O sea, mezclar elementos que hemos visto en algún otro lado. Pero en el caso del 3D y en el 2D también, ¿quién me hablaba, por ejemplo, ¿quién me habló de eso? John, que me decía, me gustan crear espacios en PSD futuristas con montajes. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es un poco como si hicieras un montaje de formas también.
solamente que en este caso es en 3 dimensiones, ¿no? Si a eso le agregas que se le puede poner textura y todo eso, ya tienes elementos. Es un poco como tener una fotografía, pero en 3 dimensiones y lista a ser reutilizada en cualquier ángulo, en cualquier perspectiva, instantáneamente y en cualquier luz también, ¿no? O sea, puedes cambiar la luz y obviamente siempre puedes hacer algunos últimos retoques en Photoshop también, ¿no? Ya tú, depende de qué tan lejos quieras llevar el diseño, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y así vamos creando elementos para ir completando nuestra ciudad y ver un poquito. Muchas de estas cosas, cuando digo kit bashing es esto, ¿no? Es mezclar cosas así y ver qué sucede. Hay también como en cualquier, en cualquier forma de arte hay un aspecto de ensayo y de error, de búsqueda. Solo no había, ¿no? Y ver cómo juegan. Al final es todo lo que hacemos. Al final jugamos con formas nada más. Entonces, que se trate de un personaje o que se trate de un edificio. Es más, un buen ejercicio para ustedes, chicos, que sea en lápiz, que sea en 3D, que sea una mezcla de los dos, ¿no? Yo a veces, yo salto un poquito, yo personalmente salto de algo muy crudo en papel al 3D, pero ese es mi estilo, ¿no? Hay otros que van a hacer algo muy, muy definido en 2D y lo van a sencillamente reproducir en 3D. La razón por la cual yo parto de algo muy crudo en 2D a pasarlo en 3D es porque me gusta resolver varias cosas, inclusive desde un punto de vista de ingeniería. O sea, me gusta saber cómo funcionaría, cómo aterrizaría esa nave, por dónde se entra, cómo lo vería en la cámara, en la acción. Entonces, me parece que puedo resolver varias cosas al mismo tiempo, porque a veces el 2D, como les explicaba, engaña un poco, ¿no? Funciona en un ángulo y de ahí uno se da cuenta que la escala sería imposible de utilizar, se veía interesante de un ángulo, pero para nada bueno del otro, etc. Entonces, esto me permite tener una solución un poco más general, más palpable, ¿no? Eso es. Ok, entonces una vez que tenemos esto de acá, pues como les digo, ¿no? Podemos verificar desde nuestras cámaras, ver cuánto espacio cubren estos elementos, ver, hacer una propuesta al director de todo, de toda esta secuencia, ¿no? De este blocking, y de ahí pasamos a detallar. Podemos hacer en un primer paso también una explicación al director, ¿no? Decirle, bueno, esto es lo que he leído el guión y en la escena en que John se encuentra con Tom va a ser así, ¿no? Vamos a tener esta especie de edificio, estos especie de edificios un poco de estilo brutalista, ¿no? Que me permiten tener estas siluetas que se recuerdan. Cuando digo silueta, ¿no? De nuevo apago la luz y veo, es importante, esto es clásico en dibujo en general, el espacio positivo y negativo, ¿no? Entonces, estoy adrede haciendo un universo un poquito distinto, ¿no? A lo que veo en la calle todos los días, en Lima, que son edificios un poco más cuadrados. En este caso, para este demo no me mandaron algo demasiado complicado, pero ahí está, ¿no? ¿Okay? Y así es como sucedería un brief, ¿no? ¿Qué te parece, no? O sea, que le digo al director, ¿qué te parece si hacemos esto? Esto me permite tener estas estructuras un poco como que cuelgan, ¿no? Sobre patas, por ejemplo. Y esto me da lugar a cuando haya una persecución, ¿no? Los actores van a pasar a través de estos pilares, o un auto o un vehículo que va a venir volando aquí, va a ser más chévere, más visual, ¿no? Yo acá lo pongo. Y bueno, la ventaja es que no tenemos que obedecer a las leyes de, bueno, hay que hacerlo factible o posible, obviamente, pero inclusive al hacer eso también me genera nuevas ideas
de nuevas vistas. Fíjense cómo aquí sin querer he creado tal vez lo que sería el ingreso a la estación del monorriel. Y estrictamente esto de acá podría volverse una toma más tarde en la película, por ejemplo, ¿no? Cuando... Ups, ¿qué pasó aquí? No sé, estoy totalmente inventando. Vamos a hacer... Camera from view. Estoy creando una... Acá, por ejemplo, en Maya lo que puedo hacer es directamente, me estoy moviendo en la vista de perspectiva y directamente aquí puedo hacer View, Create Camera from View y he creado una cámara que corresponde a esta vista. Entonces no necesito crear una cámara y luego volverla a encuadrar, sino que puedo aprovechar de lo que se llama en inglés un happy accident, ¿no? He creado esta forma de aquí, ¿no? Muy rápidamente, con repetición de forma, me parece interesante, me parece que combina bien con lo que puede ser más tarde un monorriel, ¿no? Vamos a ponerle un material transparente, tal vez, ¿no? Rápidamente, solamente para recordar, son apuntes que estoy haciendo, ¿ok? Esto no es obviamente no es la imagen final. Ok, vamos a decir que vamos a dejarlo un poquito. Ahí. Acá en algún momento pues lo resolveré de tal manera a tener tal vez una estación aquí. Y vamos a hacer mi encuadre, que hemos dicho que es una especie de 2.35. No he tocado la focal, podría tocar la focal también, pero puede ser algo así, ¿no? Interesante, Voy a cerrar solamente un poquito con cualquier cosa por acá, para que no esté tan abierto, ¿no? Quiero esto, por ejemplo. Entonces tengo ahí, lo que estoy haciendo aquí son solamente líneas de fuerza, ¿se dan cuenta? Tengo solamente esto de acá. Ups, perdón. Ahí. No sé qué cosa hice. Ok. No sé si necesito esto, pero bueno, lo dejamos por ahora. Y acá yo tengo una cuarta cámara para otro momento, ¿no? De la película. Como estoy inventando mi guión, obviamente, a medida que estoy haciendo esto. Pero fíjense cómo es interesante, ¿no? O sea, yo puedo inclusive crear este espacio un poco como lo haría un arquitecto, ¿no? Y poco a poco dirigir la historia, que es algo que sucedió en AIMBO. En AIMBO hay varios escenarios y escenarios vehículos, porque había unos que eran bastante grandes, entonces lo podríamos considerar como un escenario, como un vehículo, en la película que generó nuevas situaciones. Bueno, ahí estoy haciendo trampa con la escala porque no he estado respetando la escala, obviamente. Eso hay que evitarlo, pero es solamente porque estamos yendo un poco rápido. ¿Ya? Y entonces podría tener este encuentro, ¿no? De dos espías, que podrían ser otros también. Ups. Ahí está. Ok, entonces aquí les propongo otro, o comenzamos así, y nos alejamos de esta manera, por ejemplo, y al mismo tiempo que hacemos eso va a entrar a escena o el monorriel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una manera creativa, es como un videojuego, ¿no? De cierta manera, pero voy poco a poco creando este universo y una cosa va alimentando la siguiente, ¿no? Entonces de ahí me puedo imaginar que aquí más tarde va a haber no sé, pues un panel de Coca-Cola animado, etc. Todas estas indicaciones yo las voy a ir afinando con el 3D para poder mostrar al director todas estas tomas posibles, ¿no? Entonces estoy haciendo a la vez de diseñador, estoy haciendo a la vez de director, de cierta manera, porque el director, bueno, si es un director que está acostumbrado a trabajar de esta manera, va a decir, pucha, no se me había ocurrido eso, sí, genial, me parece genial tener el ruido, porque justamente eso me permite enmascarar la conversación y etcétera. Entonces es una conversación en la que es interesante participar y uno puede aportar mucho en esta fase que sería una fase de preproducción. Después podemos hacer un desglose, ¿no? Y una vez que ya todo esto está validado, o bien con un diseño suplementario en Photoshop, o sencillamente exportando esto y detallándolo un poco más y haciendo unos renders un poco más terminaditos, ¿no? O sencillamente viniendo ¿no? Como les mostré acá, a Pinterest y decirle, mira, ¿sabes qué?
lo que quiero es este tipo de cosas, ¿no? Ay, 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 ya entiendo. Entonces, este edificio, tal como se encuadra aquí, sería en realidad algo más o menos por ese lado, o creo que había visto otro que tenía o este de acá, o este de acá que tiene, ¿no? Una perspectiva en la que sobresale, o este, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es el edificio principal. Los tipos tienen que llegar aquí. ¿Qué te parece si ponemos la estación acá? Recuerdo que en el guión hay un momento en que tú quieres que alguien los esté espiando sobre el puente, entonces podría ser esta toma. Y cuando está por escuchar, pasa el monorriel y el ruido del monorriel hace que no se escuche la conversación, etc. Entonces ya pueden ver que ustedes pueden inclusive guiar el guión o lo pueden cambiar y el director puede venir y decir, ¿sabes qué? Me encantó ese escenario, me parece súper interesante, creo que le voy a dar más protagonismo y además tiene sentido. Y de cierta manera yo estoy interpretando el guión y me parece que justo era lo que faltaba y le voy a decir al guionista que le demos unos cuantos segundos más a ese momento o en dirección. O al contrario, me va a decir, no, sabes que no funciona aquí, pero sí me imagino este edificio que me ha pasado muchas veces también, ¿no? Este edificio, este diseño que era inicialmente este, secundario, ¿no? Que era una broma, que era un gag, o que era algo del fondo o algo así, y súbitamente pasa a primer plano porque le gusta el diseño. Entonces son ejemplos en cómo el diseño complementa la historia o puede inclusive desviarla y crear una nueva historia que nosotros ya conocemos. Conocemos eso en el universo de Star Wars, por ejemplo, como un spin-off. O sea, básicamente, ¿qué cosa es un spin-off? El ejemplo más grande es Mandalorian, ¿no? Inicialmente, Boba Fett, el diseño del traje de Boba Fett, del casco y todo eso, era un diseño secundario. Si ustedes ven las primeras entregas de Star Wars, es literalmente un extra, ¿ok? Es un extra al cual más tarde, porque gustó mucho el diseño, porque se vendieron muchos juguetes ¿no? El muñequito de Boba Fett, porque después la nave también, la nave de Boba Fett se volvió bastante icónica y muchos fans de Star Wars dijeron, pucha, ¿no? Y los directores también, de cierta manera, pucha, qué pena que se le vea tan poco, porque es genial, se le ve súper bien. Entonces comenzaron a darle más protagonismo, hasta que literal se sentaron los guionistas a crearle una historia específica, ¿no? Pero inicialmente, en ese caso, es literal un diseño que ha generado una historia, ¿no? O sea, ya es el otro extremo, ¿no? Otro caso conocido de un diseñador de producción o de un diseño de producción que ha generado una historia no es ni más ni menos que Alien, ¿no? Alien originalmente creado por el pintor suizo Geiger, ¿no? Que hizo toda una serie de formas que inspiraron mucho a Ridley Scott a tal punto que dijeron, ¿sabes qué? Esto sería un monstruo genial. Y él, o sea, Geiger no lo creó como un monstruo alienígena o un monstruo, no creó la historia para nada, sino que presentó este diseño y este diseño inspiró a crear una historia alrededor de eso, ¿no? A ver, hola Pierre, ¿quiénes son tus artistas inspiradores, la cual te alimentan de mucha creatividad? Todos los tenemos, los míos son los grandes japoneses, chinos y europeos. Bueno, los artistas que más me inspiran en realidad son gente con la que he trabajado directamente. Hay de todo tipo, no necesariamente, extrañamente yo terminé trabajando mucho en animación, pero no era originalmente lo que quería hacer. Siempre me gustó la arquitectura. Los nombres que te voy a dar no necesariamente los vas a conocer. Trabajé con Fred Frazzani en películas de ciencia ficción. Es un señor que finalmente era arquitecto, pero no le gustaba mucho estar limitado por lo que se puede hacer en el mundo real. Entonces nos divertimos mucho a crear este universo en varias películas. Simon Whiteley es un diseñador de producción que fue el que inventó el código Matrix, es literalmente el que creó la lluvia de letritas y algunas otras cosas específicas de Matrix que ya no recuerdo, pero la más importante es esa. Trabajé con Simon durante varios años en diferentes proyectos como Happy Feet, Legend of the Guardians of Ga'Hoole, Lego Movie, Lego Ninjago. No son gente que no son artistas, digamos, son artistas detrás de cámaras, ¿no? En cuanto a los artistas más conocidos, me gusta Sid Mead, que ya falleció, creo que fue el que hizo
los diseños originales de Blade Runner, por ejemplo, y entre otras cosas, que por ejemplo estaba muy inspirado por la arquitectura brutalista. A ver, ¿qué más? En términos de cineastas, para nada cineastas específicamente de ciencia ficción, los que más me gusta son David Lynch, por su manejo de la atmósfera en general, que me parece espectacular. Lars von Trier, por su aspecto también un poco extremo. En los artistas más, por llamarlos así, populares o que hacen más pop cultures, obviamente gente como Del Toro, ¿no? Guillermo del Toro. De ahí en cuanto a pintores, pucha, ¿quién tengo en mente ahorita? No se me ocurre a nadie. En pintura, bueno, me gustan los artistas contemporáneos como Coase, que es más escultura, más street art, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un poquito de todo, pero de verdad yo me mantengo abierto a todo tipo de referencias. Acá no tengo el libro de este chico. Pero sí, me gustan artistas japoneses, americanos, europeos. Tuve la suerte de trabajar con un artista de comic book que es bastante conocido en Europa. Parece que no sonó mucho en el resto del mundo, pero que sirvió a inspirar algunas cosas, incluyendo el Blade Runner. Es un artista que se llama Enki Bilal, que es un artista de origen de Europa del Este. Hizo muchísima ciencia ficción, que tiene un universo así bastante bizarro, ¿no? Eh, ¿Qué más? Druillet, que es un artista francés. Y bueno, no se me ocurre nadie más ahorita. Perdón, estoy con la memoria un poco floja, seguramente que... ay, se me ocurren algunos otros más. Pero como pueden ver, ¿no? Tengo un estilo bastante ecléctico, me gusta un poco de todo, me gusta la escultura, me gusta la pintura. En arquitectura, como he hecho bastantes escenarios ahí, ¿no? Me gusta Ricardo Bofill, me gusta Frank Gehry, no, perdón, Gehry, Frank Lloyd, Sasha Hadid, Calatrava, ¿no? Entonces hay un montón de estilos que me gustan, pero va más o menos por ahí. A lo largo de su carrera ha trabajado con alguien importante en la industria de la animación. Bueno, mencioné algunos que son un poquito más de detrás de cámara, en el sentido que son gente de producción, ¿no? Como Simon Whiteley, que hizo, como les expliqué, las gráficas originales del Matrix original. O sea, él fue el que creó el código, el famoso código tan icónico de las letritas que caen. Grant Freckleton es el que creó el look and feel, como se dice, o el look development si quieren, aunque no hay tanto 3D ahí, pero no tuve la suerte de participar en ese proyecto, pero Grant Freckleton es el que nos trajo el look, el estilo de 300, de Zack Snyder, ¿no? Entonces el que le debe mucho a Grant Freckleton es sobre todo Zack Snyder, que, bueno, que tiene una capacidad visual muy grande. Él personalmente, he trabajado con Zack Snyder en Sucker Punch, que no lo tengo en el reel, pero si han visto Sucker Punch, que creo que se llama Mundo Surreal en español. Entonces he trabajado con él en dos películas, en Sucker Punch y en La leyenda de los guardianes de Ga'Hoole, que les recomiendo. Es una película de animación hermosa, es probablemente una de las películas de animación más hermosas, o sea, definitivamente la más hermosa en la que yo haya trabajado y una de las más hermosas que he visto. Sufre un poquito del guión, ¿no? Como varias de las obras de Zack, tienen un problema un poco de guión, pero visualmente es realmente espectacular y si bien ya salió hace algunos años, todavía se mantiene bastante arriba en su calidad, ¿no? Zack Snyder, en el lado de los directores Zack Snyder, Alex Proyas, trabajé con él en una película que vieron en el portafolio que se llama Knowing, una película con Nicolas Cage. Alex Proyas es el que hizo Dark City, que también una película icónica de ciencia ficción. Hizo iRobot con Will Smith también, en eso no trabajé, pero trabajé en Knowing con él. Es un cineasta australiano. He trabajado con George Miller, obviamente, que es el que hizo Mad Max Fury Road,
¿no? Mad Max, el original, Mad Max Fury Road, y con él trabajé en Happy Feet, ¿no? Con la que ganó el Oscar, que fue su primera película de animación. Entonces es interesante porque, bueno, eso lo digo muchas veces en otras charlas, la animación en general es una excelente escuela de cinematografía, ¿no? Porque es muy riguroso, es bastante tedioso, entonces el que sobrevive a una película de animación realmente puede sobrevivir a cualquier tipo de producción, ¿no? Entonces es bastante interesante, requiere bastante paciencia, bastante dedicación, bastante disciplina, los errores son costosos, entonces todo eso forma excelentes directores. Por eso es que les recomiendo también, no lo tengo aquí, pero pueden buscarlo en YouTube, hay una entrevista de Steven Spielberg de 1978, creo, en que él hace una entrevista o una charla en la que justamente dice algo en el mismo sentido de lo que les acabo de decir, ¿no? Que para Steven Spielberg mismo dice que para él los mejores directores son los animadores porque los animadores están obligados, o sea, no tienen ninguna otra opción que de conocer muy bien los temas de los cuales hablan, ¿no? Entonces, si uno hace arquitectura, todo lo que hemos hablado, ¿no? Ser un poco curioso, no necesitan ser una enciclopedia viviente, yo soy un poco malo con los nombres, ya han visto, ¿no? Pero tuve la suerte de vivir muchos años en Europa, entonces ahí ya no hay pretexto, ¿no? O sea, visitar museos, ver diferentes estilos de arquitectura, el brutalismo con Ricardo Bofill, con las formas orgánicas con Hadid o Calatrava, la inspiración de formas naturales como con Gehry, en fin, ¿no? Cosas así. Es interesante. Hay que saber de mucho y bueno, como vieron también en mi reel, ¿no? Un día uno hace una arquitectura, ahora ya ni siquiera hemos hablado, no hemos tenido tiempo de hablar de Lego Movie, que es otro proceso que mezcla los dos, que mezcla arquitectura. En Lego Movie he hecho arquitectura, vehículos, accesorios, personajes también, aunque parezca mentira. En Lego, bueno, obviamente las caras no son tan sofisticadas, pero en el caso de Lego hice las piezas de cabello, que no soy un especialista del cabello, pero es muy importante, ¿no? O sea, en el sentido de que se vuelve tan importante como alguien que haga el estilismo del cabello de Brad Pitt en una película con Brad Pitt, ¿no? Entonces, hay responsabilidades fuertes ahí también. Y es una mezcla de arquitectura con diseño de juguete, diseño industrial, porque hay que respetar la marca también. Un proceso muy particular de Lego Movie que comenzó también con una fase de blocking como esta, muy simple, pero que después ya se va a ir haciendo cada vez más sofisticado, cada vez más sofisticado. Y bueno, ahí tienen, por ejemplo, ¿se cae todo? No sé si lo ven ahí. En no logro enfocarlo bien. Bueno, en la próxima charla se los mostraré porque no logro enfocar bien. Diseños que luego fueron juguetizados, ¿no? O sea, fueron transformados en juguetes para venta masiva, ¿no? Entonces hay cosas interesantes. Y mira, dice, la animación, escenografía, atmósfera de Yahoo son uno de mis favoritos. Sí, para mí también quedó muy bien esta película. Es una pena que no haya tenido una acogida tan grande, aunque se volvió un poco una película icónica, ¿no? De animación y un hito de la animación a nivel mundial. Tema es que Zack Snyder, porque es Zack Snyder, la gente se olvida que fue Zack Snyder el que hizo esta película de animación. Y tal vez, eso es mi comentario personal, esa es una demostración de que ya de por sí las películas con muchos efectos visuales como Batman vs. Superman o Watchmen o todas esas películas que él hizo son exigentes, pues creo que el grado de concentración que requiere seguir el proceso de animación, que si bien se ha acelerado, últimamente se ha acelerado, es un poco más rápido, de lo que solía tomar, depende, siempre depende de qué cosa hacemos. Obviamente no hay un número, hacer una animación no tiene un número estándar, ¿no? Pero un grosso modo, digamos, por lo general, todas las películas de animación en las que he participado demoran aproximadamente 4 años en hacer, ¿no? Entonces son procesos bastante largos y cualquier director que se involucra en animación, pues tiene que tener
la capacidad de mantener su concentración, porque es finalmente su responsabilidad, ¿no? Frente al estudio, que sea Warner, que sea Fox, que sea la 20, ¿no? La 20th Century Fox, la Warner, Paramount, o lo que sea, o Universal, es finalmente él el que corta el jamón y el que decide qué va o qué no va. Entonces, pienso que Gafur sufrió un poquito de eso, ¿no? Porque era difícil para Zack mantener una concentración durante 4 años, ¿no? El live action en ese sentido es más fluido, obviamente uno está lidiando con actores de carne y hueso que responden instantáneamente a los cambios que se requieren, y si bien puede haber una preproducción complicada o un diseño de producción con escenarios complejos, etcétera, eso es algo que es más fácil de delegar generalmente. La serie Love, Death and Robots me parece una maravilla por las diferentes historias y tipos de animación. Sí, absolutamente de acuerdo. Es sobre todo interesante porque ha podido traer un género de animación un poco más adulto, creo, ¿no? Que hacía un poco falta, porque inclusive o sea, yo considero las películas de Marvel, por ejemplo, películas de animación, porque hay tantas tomas en croma, tantos personajes reemplazados, tantos personajes totalmente 3D. Las escenas de acción hoy en día se hacen, y eso es válido para las películas de Marvel como para las películas de Fast and Furious, es igual. Muchas de las tomas de acción son hechas con dobles digitales, o sea, son animados en 3D también. Los vehículos, etcétera, que uno podría ya preguntarse si no son películas de animación con algunas tomas con actores, ¿no? Entonces, pero bueno. Y además de eso, bueno, las películas de Marvel o de DC o de todo eso nacen literal de un diseño de historieta, ¿no? Entonces ya, desde el origen de la película, pasando por los diseños, pasando por la fabricación, pasando por lo que es posible hacer, no es por nada que durante muchísimos años no era posible hacer una película de superhéroes decente, porque había tantos elementos de animación que francamente es una película de animación con algunos actores incrustados, ¿no? Por encima de vez en cuando. Y ya lo que voy es que es una industria muy grande, muy vasta, muy compleja, que requiere muchos especialistas, también muchos generalistas en algunos casos. Y lo que sí me gusta de Love, Death and Robots es sobre todo, tanto en el estilo como en la historia, sobre todo, que ya nos saca o sea, nos da otra opción, ¿no? Que películas de animación eh, únicamente no para niños, pero para toda la familia, ¿no? Entonces ahí hay opciones que me parecen interesantes. Sí vi la película Los Mitchell contra las máquinas, sí la vi, me pareció excelente también. Hay otro género que me gustó mucho, ya me olvidé el título, creo que es The House, pero ese es en stop motion, no sé si lo han visto. Creo que es The House en Netflix, que es espectacular, es muy buena. Me gusta también el stop motion, obviamente es otro tipo de trabajo, pero se parece en el aspecto, en muchos aspectos se parece a la animación digital, ¿no? Por ejemplo, justamente el caso de Lego Movie. Lego Movie es un caso muy interesante porque yo tuve la suerte de estar ahí desde el comienzo. Antes de hacer Lego Movie, yo trabajé en Lego Movie 1, ¿no? Ha habido Lego Movie 2, ahí sí no trabajé. Trabajé en Happy Feet 1, tampoco trabajé en Happy Feet 2. Y en Lego, bueno, al final ya saturé un poquito porque en realidad terminé haciendo tanto diseño como modelado de producción. Estuve en la parte del departamento de arte y en la parte de supervisión de producción. Entonces no hice los 4 años en cada película, pero hice año y medio cada vez y terminé haciendo casi 5 años de Lego en total porque comenzó con una serie para Cartoon Network que era Lego Star Wars, un capítulo de Lego Star Wars, que luego se transformó en Lego Movie. Y la razón por la cual se transformó en Lego Movie, y ahí vengo al tema stop motion, es porque lo que propusimos era darle ese look stop motion, ¿no? Entonces se puede lograr, hay gente que cayó en la trampa en esa época, que se preguntaba si no habíamos hecho pues stop motion de figuritas de Lego, como lo hacen muchos fans de Lego en YouTube, ¿no? Pero en este caso lo hicimos estrictamente en 3D, pues sencillamente porque nos permitía hacer cosas mucho más grandes y más complejas.
Pero regresando a stop motion, es hermoso y pueden ver The House, que es muy, muy buena en Netflix y que es stop motion de muy buena calidad. The House. La leyenda de los guardianes es en español, bueno, o en inglés, Legend of the Guardians of Ga'Hoole. Lo pongo en inglés, no sé cómo debe ser la leyenda de los guardianes de Ga'Hoole. Creo que está en Netflix actualmente. Estoy casi seguro que está ahí porque ya tiene algunos años, ¿no? Legend of the Guardians of Ga'Hoole. Y la otra que les recomiendo se llama The House, que estaba en Netflix al menos, debe de seguir ahí. The House, esa sí es en stop motion y obviamente cualquier película de Tim Burton en stop motion también es excelente. A mí me gusta mucho el stop motion, desgraciadamente no, ya no me da la cabeza para lanzarme el stop motion también. Sepan también que un dato interesante es que muchas películas de stop motion igual tienen un proceso de blocking en 3D o igual tienen un proceso de layout en 3D que sirve para organizar el trabajo y también se hacen muchas veces ahora esculturas de los rostros de los personajes de stop motion para imprimirlos en 3D y utilizarlos físicamente, ¿no? Hay varios elementos que se hacen así, inclusive partes de escenografía, se hacen escultura digital más impresión 3D, ¿no? O sea, por ejemplo, si regresamos, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero si regresamos a estas cosas, ¿no? Se pueden enviar a impresión y utilizarlas como maquetas, etcétera, ¿no? Bueno, Edgar me dice que ya va a concluir la masterclass, se pasa rápido el tiempo, espero que les haya gustado. Obviamente en el taller vamos a ver más detalles, ¿no? Cómo modelar ya formas más complejas utilizando a la vez Maya y ZBrush. Así que nada, me voy despidiendo de ustedes chicos, espero que les haya gustado y espero verlos en el taller. Espero que Hola, ¿me confirman si se me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, ¿Te escuchan, Manuel? recuerden que hay dos talleres en los que Pierre va a enseñar diseño de personajes, que comienza el martes 19 de julio, y diseño y modelado de escenarios en 3D, que comienza el 20 de septiembre. Y Correcto. a todos los participantes de esta masterclass tienen un 20% de descuento en ambos cursos, así que aprovechenlo. Muchas gracias, Pierre, Sí, y muchas gracias gracias. a todos los participantes. Gracias, chicos. Espero que les haya gustado y espero poderles mostrar algunas cosas más del mundo del 3D en general.